En el presente documental hablaremos sobre información relevante de los acontecimientos que se dieron en la época republicana que fue comprendido entre los años 1973 a 1983. La época republicana de Panamá sucede luego de la separación de Panamá de Colombia, con el nuevo gobierno a través de su embajador diplomático Felipe Jan Bonao Varilla, quien logra firmar un tratado para la edificación de un canal interoceánico por el Istmo de Panamá, junto con el gobierno de los Estados Unidos de América. Dicho tratado permitió la edificación de la vía que había quedado sin culminar por el grupo francés de Ferdinand de Lesseps y el gobierno de Colombia, y cede jurisdicción y soberanía en la denominada Zona del Canal. De igual manera, la Constitución de 1904, en su artículo 136, establecía que Estados Unidos tenía el derecho de intervenir en Panamá cuando lo considerase necesario para mantener la paz y el orden constitucional. La sorprendente obra de ingeniería fue terminada en 1914, utilizando tecnología avanzada para la época como motores eléctricos con sistema de reducción para mover las compuertas de las esclusas, sistemas de vía de ferrocarril para movilizar las toneladas de material excavado y la construcción del lago Gatún, el lago artificial más grande del mundo hasta esa época. Algunos aspectos en salud pública resultaron de relevancia, ya que se consideraron como uno de los obstáculos que motivaron el fracaso de la empresa francesa. El saneamiento y fumigación de las áreas, así como la reconstrucción de los acueductos y alcantarillado de las ciudades de Panamá y Colón fueron decisivos. En cuanto a la inauguración del Canal de Panamá, el primer barco en cruzarlo fue el vapor Ancón. El presidente Belisario Porras y las autoridades del canal iban a bordo. Los tratados del canal contenían la administración de una parte de terreno de 10 millas de ancho a todo lo largo de la vía interoceánica del gobierno norteamericano. Aun cuando ya era reconocida la autoridad de Panamá, se creó ciertos escenarios de conflicto entre ambas naciones en las siguientes décadas. Las polémicas políticas que surgieron por la interpretación de los tratados las consideraron como una amenaza a la libertad panameña y hacían énfasis en las diferencias entre las autoridades de la zona del canal y del Istmo. En el año 1914, el presidente Belisario Porras planteó por primera vez la necesidad de crear un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá. El Tratado Arias-Roosevelt de 1936, firmado por los presidentes Almodóvar Arias Madrid de Panamá y Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos, anula el principio de la intervención militar norteamericana en los asuntos internos del Estado panameño, cambiando el concepto jurídico de país protegido por Estados Unidos para garantizar su independencia. En 1948 se crea la Zona Libre de Colón como una institución autónoma del Estado panameño por el presidente Enrique A. Jiménez, a través de una zona franca que aprovecha la posición geográfica, los recursos portuarios y el canal como paso de rutas navieras mundiales. La firma del Tratado Ramón Eisenhower de 1955 entre los presidentes José Antonio Ramón Cantera de Panamá y David Eisenhower de Estados Unidos le otorgan nuevas ventajas económicas y el pago de arriendos a Panamá por el canal. El Puente de las Américas, la estructura sobre el Canal de Panamá que une por vía terrestre el Istmo, es inaugurado el 2 de octubre de 1962. El Día de los Mártires fue un movimiento ocurrido en Panamá el jueves 9 de enero de 1964 y cuyo objetivo era reclamar la presencia e izar la bandera panameña en el territorio conocido como la Zona del Canal, una franja de tierra alrededor del canal que fue cedida a Estados Unidos a perpetuidad mediante el Tratado Jaime-Varela. El 3 de enero, el policía sunnita Carlton Bell izó la bandera estadounidense sin acompañar la bandera panameña frente al monumento de los héroes de guerra en Balboa, considerado homicidio civil. El 7 de enero, los estudiantes estadounidenses de la Escuela Superior de Balboa izaron la bandera de los Estados Unidos frente al plantel, sin acompañar la bandera panameña. Las noticias de las acciones en la secundaria de Balboa alcanzaron a los estudiantes del Instituto Nacional, la secundaria más prestigiosa de Panamá en esa época.
liderados por Guillermo de Barrapás, un joven de 17 años. Entre 150 y 200 estudiantes del instituto marcharon en dirección a la secundaria de Balboa, cargando la bandera panameña de su escuela y pancartas proclamando la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. Antes de iniciar su marcha, informaron al director del instituto y a las autoridades de la zona su intención era izar la bandera panameña en el asta de la secundaria de Balboa, donde los estadounidenses habían izado la suya. En la secundaria de Balboa, los estudiantes panameños fueron recibidos por la policía de la zona y por una multitud de estudiantes y adultos. Luego de negociaciones entre los estudiantes panameños y la policía, se le permitió a un pequeño grupo acercarse al asta, mientras que la policía mantenía a la multitud alejada. Media docena de estudiantes panameños, cargando su bandera, se acercaron al asta, pero los habitantes de la zona rodearon el asta, cantaron el himno de los Estados Unidos y rechazaron el tratado entre la policía y los estudiantes panameños, lo que inició un tumulto. En el curso de la discusión, la bandera panameña resultó rota en pedazos. Se trataba de una bandera con significancia histórica, ya que los estudiantes del Instituto Nacional la habían cargado en 1947 durante las demostraciones contra el Tratado Phillips-Haynes y en demanda de la retirada de las bases estadounidenses. Un recuento definitivo de todas las muertes de esos días no ha sido publicado y tal vez nunca lo sea. Este suceso fue el detonante para que se aboliera el Tratado High-Nueva Varila y se entrara en funcionamiento los tratados Torrijos-Carter. Dictadura militar. En la noche del viernes del 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional derrocó al presidente constitucional de Panamá, el doctor Arnulfo Arias Madrid, al enterarse del primer golpe militar de la historia republicana de Panamá. El mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos Herrera son los que comandan el golpe de Estado contra el presidente Arnulfo Arias. No fue hasta 1969 que Omar Torrijos logra consolidarse en el poder. Se conforma una junta provisional de gobierno dirigida por los coroneles José María Pinilla y Bolívar Urrutia, quienes se proclaman presidentes de la Junta Provisional de Gobierno y del país. Técnicamente es la única vez en la historia de Panamá que tuvo dos presidentes. A raíz del golpe, el Estado Mayor de la Guardia Nacional se convierte en la máxima autoridad, desempeñando funciones ejecutivas y legislativas. El órgano judicial, por su parte, se subordina ante estas nuevas autoridades. El gobierno militar utilizó su poderío para neutralizar la oposición inicial de dirigentes comunales, del movimiento estudiantil y de los partidarios de Arnulfo Arias, que constituyeron el entonces Frente Cívico. Los militares incluso llegaron a ocupar y cerrar la Universidad de Panamá y el Instituto Nacional. Esto provocó aún más encarcelamientos y generó muertes en circunstancias extrañas y enfrentamientos armados. En agosto de 1983, Manuel Antonio Noriega se convierte en el hombre fuerte de Panamá, conocido como Cara de Pila. Manuel Antonio Noriega pasará a la historia como el paso más elocuente de lo que podríamos denominar en este hemisferio un dictador de transición. Las dos lógicas, la que lo mantuvo en el poder y la que lo despojó de él, se juntan y amalgaman en su figura de una forma particular y difícil de encontrar en otros contextos geográficos. Noriega fue simultáneamente un dictador típico, producto de la simpleza ideológica de la Guerra Fría, y un mandatario negociante, muy amigo de las empresas criminales tan visibles y características de la posguerra fría. Como clásico dictador de transición, su lealtad transitó desde una alianza profunda con el gobierno estadounidense en su cruzada anticomunista, particularmente en Centroamérica, hacia una visión pragmática y una nueva forma de hacer negocios a través del tráfico ilegal de drogas. Fue el hombre de la CIA y hábil socio de los narcotraficantes colombianos en los años 80, un vínculo que a la postre abonó la invasión estadounidense que lo arrancó del poder. Algunos consideran que la dictadura termina con la invasión del ejército de Estados Unidos a Panamá, la madrugada del 20 de diciembre de 1989. Sin embargo, la instauración de un gobierno democrático como tal no fue hasta enero de 1990, cuando asume la presidencia el entonces arnulfista Guillermo Endara Galimaria. Noriega llegó a ser el último dictador de Panamá en su historia. Quienes lo conocieron afirmaban que infundía temor en su mirada.
Fallece a los 83 años en un hospital de Panamá. Los gobiernos posteriores se les conoce como gobiernos posinvasión, siendo el primero el de Guillermo Endara, quien le tocó gobernar en un contexto nada favorable. Entre algunas de sus medidas están la eliminación del ejército panameño, se creó una policía profesional, normalización del pago de la deuda externa y creación de la Autoridad de la Región Interoceánica, antecesora de la ACP. El despido de cientos de empleados públicos y el no pago del 13º mes se elevó del costo de la vida. El siguiente mandatario, Ernesto Pérez Valladares, fue presidente entre el 1 de septiembre de 1994 hasta el 1 de septiembre de 1999. Fue el protagonista principal de modernizar el país e impulsó de forma activa el aceleramiento de la economía y el crecimiento de la misma. Modernizó las comunicaciones trayendo a Panamá la telefonía celular, el internet y los servicios marítimos, que convirtieron en Panamá en uno de los centros multimodales más importantes de América. El gobierno de Mireya Moscoso, primera mujer en ocupar la silla presidencial en nuestro país, realizó inversiones públicas por $5.000 millones, fondos dirigidos principalmente a programas sociales y rurales. Reconstruyó y equipó el Hospital Santo Tomás y el Hospital José Domingo de Valdía. El Aeropuerto Internacional de Tocumen pasó a convertirse en una sociedad anónima de capital 100% del Estado, entre otras medidas. Le tocó durante su mandato recibir del gobierno estadounidense el paso de la administración del canal a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999. Un hecho que causó revuelo a nivel internacional fue el indulto dado a confesos terroristas cubanos, quienes pretendían asesinar a Fidel Castro en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado, siguiendo órdenes establecidas desde el norte. El siguiente periodo presidencial con Martín Torrijos, caracterizado por desarrollar un conjunto de programas de desarrollo local y de atención a las personas más necesitadas, combinado con una acertada agenda internacional que coloca nuevamente a Panamá en el escenario mundial como país clave en el centro de las Américas. Reformó la ley de la Caja del Seguro Social, llevó adelante la red de oportunidades y creó el Senadis. Preparó las condiciones para la ampliación del canal con un plebiscito que contó con la aprobación de la mayoría de la población panameña. Ricardo Martinelli nació el 11 de marzo de 1952, fue presidente de Panamá desde 2009 hasta 2014. El mismo día de la toma de posesión, el presidente Ricardo Martinelli, junto a los presidentes Álvaro Uribe, Felipe Calderón de Colombia y México, que anunciaron planear ser socios cercanos contra el narcotráfico que se ve en crecimiento entre los tres países. Martinelli mantuvo y reforzó las leyes contra el narcotráfico durante toda su presencia. Tan solo en el 2012, el gobierno panameño incautó 11 toneladas de cocaína. Planeó invertir $20 millones durante su presidencia, enfocados en infraestructura para mejorar el rol de Panamá como un puerto logístico y fortaleció la inversión extranjera.